Continuando con la segunda parte de el agua en la industria del hormigón, habíamos llegado anteriormente hasta la necesidad del agua de curado para hormigones. Es real que las primeras 48-72 horas son las más importantes dentro de la vida del hormigón, ya que es cuando, además que al principio está en estado fresco, más débil se presenta desde el punto de vista de su resistencia a tracción, elasticidad y cualquier otro parámetro mecánico por el mismo pobre desarrollo a pocas horas de las reacciones de hidratación. Con lo cual es muy importante darle medidas de protección durante las primeras horas y curado durante los primeros días para que el hormigón desarrolle lo que es su performance pensada en lo que es resistencia y durabilidad. Uno de los curados más empleados, lo cual ya objeté a criterio personal en la presentación anterior, es el método de agua potable como curado. El curado, de realizarlo de esta manera, es muy incómodo, necesita mucha supervisión. Los propietarios de obras tienen que ir a veces los fines de semana a mojar el hormigón, y hay que entender de que hoy en día con un plástico se optimizan los recursos y se necesita menor supervisión para tener un trabajo de calidad. El agua de curado, ¿sí?, se dice que es más importante que el agua de mezclado. Lo vamos a ver enseguida en una tabla al finalizar, pero es verdad porque el agua de mezclado interviene en cierta proporción del hormigón, pero se termina mezclando con todos los componentes. En cambio, el agua de curado, cuando el hormigón es muy débil superficialmente, por lo que les dije anteriormente, si hay un agua nociva, un agua con muchas sales, un agua de un desagüe, cargada en agroquímicos, va a penetrar muchísimo en la pasta de cemento, por lo menos uno o un par de centímetros, que van a deteriorar bien sea el hormigón de recubrimiento o la resistencia de la capa al desgaste, y la va a alterar totalmente porque el hormigón es muy permeable cuando uno aplica este agua de curado. Con lo cual el uso de un agua no apta es muy contraproducente. Es muy raro que alguien haga un control de agua para curado de hormigones, y eso hace que un agua no apta pueda disminuir la resistencia a la abrasión, a la erosión, prematura corrosión de armaduras, decoloración de superficie, es decir, muchos problemas puede traer acarreado esto. Así, como le decía, no es muy consistente hoy en día usar agua potable, ya que hay gente que no puede tomar agua potable. Agua potable me refiero para curar el hormigón. Necesita mucha mano de obra y mucha supervisión. A veces para el oso de hormigón visto termina siendo contraproducente porque el hormigón tiende a fisurarse algo, y si hay agua arriba va a ir percolando, va a ir arrastrando productos de hidratación del cemento como el hidróxido de sodio. Esto se estudiará en la unidad 4 y produce manchas blanquecinas que afean lo que es la estructura y hasta pueden dar alguna sensación de inseguridad del hormigón, y quizás alguna fisura muy fina, completamente admisible, pero que eso la hace denotar. Para pavimentos también está mal curar con agua porque hay que hacer diques de arena, esa arena termina quedando en las juntas no se limpian y después impiden lo que son los movimientos normales durante la vida útil del pavimento. Acá tienen ejemplos de curados con agua, fíjense cómo arrastra lo que son productos de hidratación, arruina lo que es el hormigón visto. Si yo hubiera puesto un plástico no pasaba nada, el agua permanente sí. O para pavimentos, por ejemplo, hacer esto de diques, se forma un barro, no puede entrar una máquina mecánica porque las uñas van a desgastar el hormigón. Esa arena, como les decía, termina en las juntas, como se ve en mi dedo, en la fotografía arriba a la derecha. Y todo esto conlleva a prácticas muy usuales que no deberían ser tales. Todo lo que se hace en obra, todo lo que se viene haciendo hace años, no significa que esté bien. Más aún teniendo en cuenta el tema ambiental que hace años no existía y hoy en día hay que considerarlo en todas las fases de cualquier proyecto. Sí, y sin embargo, lo que estoy diciendo, para ciertos hormigones como los hormigones masivos es muy importante el curado con agua porque sirve como amortiguador, entre comillas, de temperaturas entre el núcleo muy caliente y el ambiente, a veces frío, sobre todo por la noche.
que va a tender a formar un gradiente de temperaturas que puede llegar a fisurar el hormigón. Con lo cual, para ciertos hormigones masivos, que en las obras convencionales no son la mayor parte, a veces es necesario el curado por inundación o con arpillera húmeda. Por ejemplo, acá tienen el recrecimiento del carrizal en la arpillera húmeda, y abajo tiene una platea masiva que, por el espesor que tiene, que puede levantar 50 hasta 65 grados, no es una exageración. Si yo lo pongo en contacto con un ambiente a 0 grados, va a haber un delta T grandísimo. Entonces lo coloco con agua y ese agua va a estar caliente, va a estar a 25 o 30 grados, pero el delta T que va a procurar fisurar el hormigón no va a ser tal por un curado húmedo. Y también es muy importante en ciertas obras de envergadura disponer de agua. Me pasó en esta obra que está mostrada abajo que habían preparado acopios, piedra, cemento, arena, aditivos, y se habían olvidado del agua. Y como era una obra de un parque eólico, no había agua cercana y hubo que contratar camiones cisternas para llevar agua a la obra. Hay que planificarlo. Así también en obras de envergadura, como puede ser una presa, un dique, hay que tomar del río siempre y cuando sea apta. Cuando uno utiliza agua en forma sólida para hormigones masivos y eventualmente en tiempo caluroso, hay que tener los medios también para conservar. Es decir, camiones cisterna, freezer, refrigeradores, para poder tener el hielo y que no pierda lo que es su poder de enfriamiento. En grandes obras, abajo a la izquierda, por ejemplo, una foto del aeropuerto de Mendoza, que se utilizaron grandes como carpas que se utilizan en el agro para no realizar perforaciones, porque era muy complicado hacer una perforación, con lo cual se utilizó un sistema de bombas, se iba trayendo con camiones cisterna y se iba almacenando en este tipo de piletas muy utilizadas en el agro. Pero hay que considerarlo, ¿sí? En este caso la empresa fue muy previsora, pero estas medidas a veces uno tiene que considerarlas, por más que el agua uno lo considere como un elemento gratis, entre comillas, y que no necesita mucho cuidado. Acá tienen abajo a la derecha una fotografía de planta con lo que es agua de reuso, en la cual se puede utilizar, se puede reutilizar en el nuevo mezclado del hormigón. Es decir, cuando llega el camión al finalizar la jornada o a media jornada a planta y lava, ese agua va a estar cargada con un poquito de cemento, un poquito de arena, un color que se llama agua gris, un color extraño, pero tiene un pH alto y no tiene nada ajeno al hormigón, con lo cual puede utilizarse benéficamente dentro del nuevo mezclado del hormigón. Con lo cual, en obra de envergadura hay que tener en cuenta y evaluar diferentes fuentes. Que si una fuente en particular, un río por ejemplo, o un agua de pozo no cumple por poco, puede diluirse en pequeñas cantidades con un agua con menos sustancias nocivas para utilizarse en la obra. Total, la dilución de dos aguas es una técnica sumamente sencilla. Es muy importante no tirar el agua en las acequias, en los canales de riego, en los canales de desagüe, lavar los camiones hormigoneros en sectores no autorizados, en lotes baldíos, porque bueno, todo eso termina percolando y, como dijimos, el hormigón no es lo más contaminante que hay, pero no corresponde lavar en cualquier lado. Además de racionalizar, economizar lo que es agua, hay que tener sistema de gestión ambiental, monitorear el tema del agua y no tirar realmente agua con un pH tan elevado que luego puede ir a un cultivo o puede ir luego a un procesamiento de agua de potabilización. No corresponde tirarlo en lugares que no estén habilitados para ello, porque pueden contaminar claramente lo que son napas o terrenos completos. Para proyectos de envergadura, esta disposición de agua puede tener costos muy altos. Por ejemplo, en obras con altas legislaciones ambientales, que ojalá cada vez se realicen más, hay que contratar un camión para sacar el agua, depositarlo en otro lugar, y uno puede tener perfectamente avalado un procedimiento de reutilizar ese agua para volverla a incorporar dentro del camión hormigonero, con lo cual hay que considerarlo y cada vez más estos aspectos. Por ejemplo, si yo tengo una planta de 8000 metros cúbicos mes, hay algunas plantas en Mendoza que despachan estos volúmenes
El consumo mensual es de cerca de 1,5 millones de litros. Diariamente el consumo puede ser 60, 80 mil litros. No es poco, ¿sí? Más en zonas de escasez hídrica. Considerando que la planta tenga 20 camiones y 2 bombas, se van a consumir también cierta parte de lavado de equipos, cerca de un 20 o un 25%. Y luego, este agua la puedo reutilizar en un tercio o en un cuarto en los camiones hormigoneros que salgan al día siguiente. Lo cual trae beneficios económicos y ambientales, pero no hay que utilizar esa pileta de agua como se ve en la izquierda para tirar basura, telgopor, aceite, es decir, tiene que haber una pequeña infraestructura de pileta de sedimentación con una bomba que la vuelva a incorporar dentro del camión realizando los ensayos que corresponden. Acá tienen ejemplos de una publicación de las lecturas opcionales que hemos dado, en la cual se tiene una planta que se tiene donde viene el camión de áridos, el de cemento, a los silos, el de árido a las tolvas, donde está el camión hormigonero, se carga abajo la mezcladora y fíjense cómo el camión hormigonero J a la derecha de la imagen está lavando al finalizar el día o cuando tiene un sobrante de hormigón, ¿sí? Ese agua va por un tornillo sin fin, separa lo que son los finos, que es agregado, termina siendo agregado con un poquito de cemento que puede ser reutilizado, y abajo hay piletas con mezcladores para reutilizar lo que es ese agua y cargarlo nuevamente al camión hormigonero, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta estas consideraciones ambientales cada vez más, de reutilizar, y hay plantas que pueden trabajar con ciclo de agua reciclada cero, alargar el ambiente. Como siempre el agua de mezclado es mayor que el agua de lavado de los camiones, siempre se utiliza algo más de agua, pero lo importante es no largar agua que puede ser contaminante al ambiente. Acá tienen ejemplos de plantas, algo más sofisticado a la izquierda, plantas modelo en Buenos Aires, con diferentes piletas hasta aptas para compuertas, con diferentes módulos sedimentadores, o una pileta a la derecha con equipos sedimentadores comunes, ¿sí? Para lo que básicamente una pileta sedimentadora es ir trabajando con diferentes pendientes hasta que en un momento se llena, se pasa una pala, se saca lo que es ese material, que también puede llegar a tener algún posterior uso para un relleno, por ejemplo, y se tiene el agua ya limpia, está mal dicho el término, apta para utilizar nuevamente el mezclado, limpia de sólidos es lo que quise expresar. Acá tienen otro ejemplo de lo que es el agua de reutilización o agua gris, en el cual viene el camión, se tira en un tornillo lavador, separa los sólidos y lo otro se puede reutilizar como agua de mezclado. Acá tienen otros ejemplos, desde equipos que se compran o equipos más caseros, por decirlo de alguna manera, que pueden permitir la reutilización de materiales sólidos como agregados, que se puede vender en minorista o puede utilizarse en ciertas proporciones en hormigones pobres, y principalmente el reuso de lo que es el agua. Y para terminar, el último punto, que es más corto, son los requisitos normativos. Tenemos la norma IRA 1601, que son los requerimientos químicos para el agua de mezclado y qué ensayos físicos y mecánicos hay que utilizar. La norma IRA 1601, la versión vigente del año 2012, ya ha tenido un gran avance y cambio tecnológico respecto a la versión del año 86. Permite el uso de agua recuperada de equipos. Antes, hasta el año 86, y lamentablemente muchos pliegos siguen haciéndolo, y dicen, no, el pliego dice úsela al 86 y no se permite utilizar el agua de lavado, lo cual es una aberración desde el punto de vista ambiental. Esta norma del año 86 fijaba un techo. Fíjense, año 86, misma época que el concepto de sustentabilidad. A nadie se le ocurría estos problemas, ¿sí? Hoy en día son un problema. Se fijaba un techo de un pH de 8 y un contenido de residuo sólido muy bajo de 5000 partes por millón, lo cual cualquier agua reciclada no cumple porque tiene pH arriba de 11,5 y tiene muchas más partes por millón, ¿sí? 20, 30 o 40.000, ¿sí? Con lo cual ahora se ha eliminado este techo porque, a ver, usemos el sentido común. Si el hormigón tiene un pH alto, ¿qué tiene de malo echarle un agua con pH alto? Nada.
absolutamente nada. Sí puede tener problemas de aguas muy ácidas, pero si es algo básico no tiene nada de malo echarle algo básico. Y también sube lo que es el límite de partículas por millón de residuos sólidos porque esos sólidos no son ajenos al hormigón. Como viene del lavado de un equipo, que serán partículas de cemento, arena, que no le van a hacer nada malo al hormigón. Con lo cual es un gran avance, ¿sí?, esta norma que está en vigencia a partir del año 2012. ¿Sí? Y por experiencia y tomando modelos de normas europeas y americanas, expande o amplía un poco lo que es los límites de sustancias nocivas como cloruros o sulfatos. Acá está la tabla, que es una de las tablas que no exigimos saberla de memoria, pero sí interpretarla y sí al menos los parámetros. Es de las pocas que decimos esto en la materia y la vamos a describir. Me dice que por DBO, por demanda bioquímica de oxígeno, se tiene que tener menos de 3 miligramos litro de oxígeno consumido. Es un ensayo que no importa si tiene 1, 2 o 2,9, tiene que ser menor a 3, ¿sí? Es decir, que ciertos organismos no consuman tanto oxígeno. Todos estos ensayos salen de experiencias que estas aguas no alteran las reacciones de hidratación del cemento. Respecto al residuo sólido se divide en dos: en agua recuperada, hasta 50.000 partes por millón, y en aguas de otro origen hasta 5.000. Es entendible, por lo que dije recién, que se permitan más sólidos cuando el agua tiene sólidos que sabemos cuál es el origen y es la misma industria del hormigón. Respecto al pH, para agua de mezclado se permiten pH tan bajos como 4, ¿sí? Es raro encontrar aguas con pH tan bajo y superiores, y para agua de curado se permite 6. ¿Por qué? Es más restrictivo el agua de curado porque puede ser más agresivo que el agua propia de mezclado. Como le dije recién, por más que uno ponga un agua moderadamente ácida con un pH 5, 5,5 dentro del hormigón, ya el cemento le va a disparar el pH para arriba. En cambio, un agua de curado que sea ácida puede traer un ataque ácido temprano a la superficie del hormigón. Respecto a los sulfatos son las sales que más atacan al hormigón propiamente dicho. Antes se permitía 1000, ahora se permite 2000 partes por millón. Los cloruros son quienes atacan principalmente a las armaduras. Muchas normas no limitan, acá irán 1601 sí, al hormigón simple. Y el hormigón armado y el hormigón protensado tienen concentraciones de 1000 y de 500 miligramos por litro, lo cual hace que se restrinja más el contenido de cloruros para el hormigón pretesado, que puede ser pretensado o postensado, a 500, ya que las secciones de armadura de los cables son muy inferiores y la corrosión puede verse más inducida bajo tensión. Todo esto lo estudiaremos en la unidad de durabilidad. El hierro se limita solo para el agua de curado por cuestiones estéticas y también, que es nuevo, no lo consideraba la norma IRAM del año 86, me limita el contenido de álcalis equivalente. Sodio equivalente, que tiene que estar por debajo de cierto valor, 1500 miligramos por litro, para que no aporten álcalis diferente a los del cemento o en cantidades apreciables que puedan inducir o mejor dicho potenciar una eventual reacción álcali agregado. Con lo cual hay requerimientos de análisis químico que son los que se presentan en esta diapositiva. Fíjense, estudien lo que puedan, ¿sí? Los parámetros por lo menos sí, y algunos valores si pueden también, porque es importante tener en cuenta que no cualquier agua puede utilizarse y que también no es tan restrictiva esta norma. Cualquier agua potable cumple por mucho, pero muchas aguas no potables sí cumplen y hay que darles la oportunidad. Y además de estos requerimientos de análisis químicos, hay que hacer ensayos físicos y mecánicos tal cual se establecen en el práctico de cementos, no de hormigones. Esto se verá más adelante que hay una diferencia grande entre fragüe de cementos y fragüe de hormigones, que hay una diferencia grande entre resistencia de cementos y resistencia de hormigones. En este caso, los ensayos se realizan sobre cementos. ¿Por qué? Porque si adiciono piedra o una arena natural de un lugar en particular, pueden aportar sus sales y otras sustancias nocivas que me estarían falseando el resultado o qué es lo que yo quiero ver, que es una comparativa entre un agua apta o potable y un agua a analizar. Se hacen ensayos comparativos
de fragüe y los tiempos no tienen que variar más del 25%. Fíjense que es mucho un 25% respecto a un agua apta, que puede ser destilada. Y la resistencia a compresión a 7 días en probetas cúbicas de mortero normalizado, que lo veremos en el ensayo, en los ensayos de cementos, no deben reducirse en más de un 10%, ¿sí? A 7 días. ¿Por qué no a 28? Y para dar más versatilidad de control y poder tomar medidas si cumple o no estos parámetros, no esperar tanto tiempo. Si altera 7 y cumple después a 28, y puede ser que a 7 esté alterando algo también el endurecimiento inicial y no sería bueno. De ahí que el criterio se hace con probetas pequeñas, por decirlo de alguna manera. El fragüe con pasta de consistencia normal, agua más cemento, ese agua será el agua a evaluar y un agua apta, y el mortero normal se hace con relación a agua cemento 0,50 con arena normalizada, que proviene, tiene muchos estudios, no tiene sales, tiene cierta granulometría, cierta composición química, es decir, un valor constante que no aporta nada nocivo, y se hace con 3 partes de arena por cada parte de cemento, siempre en peso. Esto lo veremos después, pero son ensayos de cementos. Con lo cual, si un agua no cumple con las tolerancias, ¿sí?, el agua debería ser rechazada o bien mezclada con otro agua hasta cumplir con estos parámetros, no solo los químicos, sino los ensayos físicos y mecánicos. Respecto a la periodicidad del ensayo de agua para mezclado, se establece en la norma IRAM 1601 espaciamiento de 3 meses por alguna cuestión de estacionalidad, bien sea de un río o de una napa, y cuando se tengan ya 4 ensayos consecutivos que cumplen, se puede hacer anualmente. ¿Qué quiere decir? El ensayo es anual, pero al principio tengo que ver si existe alguna variabilidad estacional que por algún cauce, algún arrastre, mayor caudal, lo que fuese, puede llegar a alterar lo que es ese agua. Y respecto a las disposiciones del CIRSOC 201, dice que todo agua de lavado de árido, mezclado o curado tiene que cumplir con la IRA 1601, que el agua potable es considerada apta. Esto lamentablemente es una mala recomendación porque se tiende a, por más que es verdad que sea apta, se tiende a decir, bueno, utilicemos potable. Bueno, es real que es considerada como apta, pero es una recomendación que no debería estar en el reglamento a mi criterio. Respecto a otras disposiciones, todo lo que es los agregados de playas marítimas hay que lavarlas, ¿sí? Hay que lavarlas hasta que cumplan con los valores de sales como corresponde. Hay muchos ejemplos de lugares como, no sé, como en Tierra del Fuego, que se pueden utilizar agregados de playas, ¿sí?, y que hay que lavarlos en pozos con aguas aptas para eliminar lo que es el contenido de sales hasta que cumplan con los límites establecidos. Quiere decir, ¿se pueden utilizar agregados de mar? Sí, pero se tienen que hacer análisis continuos y de eficacia comprobada para cumplir con los valores de sales, sulfatos y eventualmente álcalis que pueda conllevar lo que es este contacto prolongado con el agua de mar, que después hay que quitárselo con un enérgico lavado hasta que cumpla con las características adecuadas.